Bien, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando con nuestro tema de estructuras de datos, esta vez hablando de la lista de simple enlace basada en nodos. Y bueno, en esta ocasión refiriéndonos al método de inserción dada una posición. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Que para añadir el dato a una determinada posición debemos considerar que la posición se encuentre dentro del tamaño de la lista. Entonces el nuevo dato deberá empujar el resto de datos. Se pueden considerar cuatro casos. Que la posición sea inválida, menor a 0 y mayor al tamaño de la lista. Que la posición sea 0, en cuyo caso tendríamos que modificar el valor del inicio, ¿no? Recordemos que toda lista de simple enlace lo único que conoce es el valor inicial, el nodo inicial, perdón. Luego el tercer caso sería que la posición sea igual al tamaño, en cuyo caso sería insertarlo al final de la lista, no sería lo mismo que hacer ese proceso. Y el cuarto caso, que sería que dada una posición n, tendríamos que modificar las posiciones n-1 y n+1. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tendríamos que decir nosotros con respecto a los primeros dos? Si la posición es inválida, es decir, menor a 0 y mayor al tamaño de la lista, entonces no se realizará ningún tipo de comportamiento, No podemos tratar de insertar elementos donde no tenemos jurisdicción, por así decirlo. El caso 2, si la posición es 0, tenemos que guardar el valor del nodo ini, del nodo inicial, en un nodo auxiliar, crear un nuevo nodo con el dato, conectarlo con auxiliar y volver el nuevo nodo como el nodo inicial. Ahora quizás esto sea un poquito complejo de entender a la primera, así que vamos a verlo con un ejemplo. Si yo tengo esta determinada lista de 5, 6, 7 y mi intención es insertar el 4 en la posición 0, lo que yo tendría que hacer es generar una copia, un dato, un nodo auxiliar que corresponda al primer elemento, en este caso el 5. Una vez hecho esto, con todos sus datos asignados, genero el nuevo nodo, que sería el 4, cuyos datos pues simplemente almacena el 4 y como no está conectado a ningún lado, no posee un enlace, no posee un puntero. Entonces yo quiero que de alguna forma, después de un proceso, este nuevo nodo se transforme en un nodo cuyo dato sea el 4 y tenga un enlace dirigido hacia el nodo 5. Una vez realizado esto, puedo decir de que el nodo inicial sea este nuevo nodo. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo hago yo todo eso en código? Nos venimos acá y digo dónde está insertar dada una posición. Correcto. Lo primero que tendría que decir es de que sea una posición válida, mayor o igual a 0, y la posición sea menor o igual a la longitud. El hecho de que sea menor o igual a la longitud toma el caso de que si es igual a la longitud, es lo mismo que hacer este método, ¿correcto? Entonces por esa razón acá se utiliza menor o igual. Nuestro caso más fácil sería de que la posición sea igual a 0. En esta situación lo único que tendría que hacer es generar el nuevo nodo, guardando el dato que me han pedido y generar una copia, que va a ser una copia de ini. Bueno, no es una copia, no sería generar una referencia, pero lo estoy guardando en una variable. ¿Para qué? Para tener acceso. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que decir? El nuevo nodo se tiene que conectar con el nodo auxiliar. ¿Y qué es lo que digo? Que ahora el inicio de toda esta lista va a ser el nuevo nodo. Entonces venimos acá, hacemos un método de prueba
yo quiero probar el método insertar con una posición, dada una posición, digamos, inválida, ¿no? Y acá me tendría que, bueno, no tendría que cambiar el tamaño de mi lista, por ejemplo, ¿no? Entonces nos vamos a basar en el elemento de longitud sin cambios, ¿no? Así que acá, por ejemplo, si preguntamos la longitud de esta lista, me tendría que devolver 2. Pero si yo trato de insertar, digamos, el elemento 5 en la posición 7, esto de acá no debería ser válido, ya que como la lista solo tiene 2 posiciones, una posición 7 se consideraría inválida. Por lo tanto, la longitud no se vería afectada y seguiría teniendo 2 elementos. Entonces, probamos y correcto. Todo genial. Ahora, ¿qué sucede si yo inserto el 5 en la posición 0? Entonces la longitud tendría que ser 3. Y además, si yo accedo a la posición 0, me tendría que retornar que ahí vive el elemento 5, ¿no? Aquí, bueno, posición inserción exitosa, y la respuesta que yo estaría esperando es el 5, ¿no? Por ejemplo, que es el elemento que vive en la posición 0. Y todo va funcionando de maravilla. Como vemos, acá está la implementación. En realidad es todo lo que habíamos explicado acá, de que se va a generar un nuevo nodo, se va a generar una copia, el nuevo nodo se conecta con la copia y ese nuevo nodo se vuelve el inicio. ¿Qué pasa con el tercer caso? En el tercer caso, si la posición es igual al tamaño, sería igual que insertar al final, por lo que podemos usar el método insertar dado un dato. O si no, se tendría que avanzar hasta el último nodo y conectarlo con un nuevo nodo que contenga el dato. Ahora, esto si nosotros tratamos de hacerlo en código, venimos acá, ¿dónde estamos? Acá. Entonces yo digo, si justo la posición es igual al tamaño de la lista, es lo mismo que decir que vaya a insertar el dato, ¿no? Ni siquiera tengo que esforzarme en intentarlo. Esa sería la salida fácil. Entonces venimos, copiamos esto, pegamos, inserción final, lista. Entonces si yo trato de insertarlo en la posición 2, por ejemplo, ¿no? La posición 2 sería el último elemento, digo el tamaño de la lista, así que no sería un caso en el que tenga que empujar más elementos, sería simplemente añadirlo al final. Por lo tanto, este de acá llegaría a ser la posición 2, ¿no? 3 de longitud, y si yo accedo a la posición 2 me debería decir que está el 5. Ejecutamos, todo bien. Ahora, ¿qué sucede si es que yo en realidad quiero, no sé, tal vez por practicar, hacerlo manualmente? Entonces en este caso lo único que tendría que hacer es avanzar hasta el último nodo y conectar el nuevo dato. Entonces nodo de simple enlace T, que va a ser el nuevo, new nodo de simple enlace con el dato. ¿Qué más tendría que decir? Que voy a necesitar un actual. Recuerden que esto prácticamente es hacer el insertar, así que lo vamos a manejar acá con un ciclo while para hacer una implementación distinta a la que ya tenemos. Entonces, mientras actual.get siguiente sea distinto de null, es decir, mientras no esté en el último nodo, lo que yo tengo que hacer es avanzar. Actual.get siguiente.
Una vez que haya terminado ese proceso, va a ser cuando actual posea el valor del último nodo de mi lista. Así que lo único que tendría que hacer es decirle que actual.get.set siguiente, es decir, lo tengo que conectar con el nuevo nodo. Listo, esto de acá no lo necesitamos y lo ejecutamos, todo corre, todo sigue corriendo. Si antes estaba pasando con el simple hecho de llamar al método insertar, y ahora si lo hemos hecho nosotros manualmente, también está funcionando. Bien, eso sería para el tercer caso. Como ven, acá están las dos opciones. Una opción sería directamente llamar al método insertar, y la segunda opción sería como prácticamente hacer el método insertar acá adentro, ¿no? Bueno, pues por cuestión de gustos, ¿no? Si alguien quiere utilizar el método ya definido, o si alguien quiere hacer la inserción manualmente, ¿no? ¿Qué pasa con el cuarto caso? Si la posición está dentro del rango, pero es distinto del inicio y del final, lo único que se tendrá que hacer es avanzar hasta la posición, pero guardando en una variable auxiliar quién fue el valor anterior y quién es el valor siguiente, para hacer una correcta conexión de los datos. ¿Cómo es que funciona esto? Si consideramos esta lista, que es 5, 6 y 7, lo que tendríamos que hacer en el caso de que me pidieran insertar el 4 en la posición 1, es decir, el 5 es el 0, el 6 es el 1 y el 7 es el 2. Entonces aquí lo tengo que insertar. Y por lo tanto el 6 se vería empujado a ocupar la posición del 7 y el 7 se vería empujado a ocupar esta posición del null. Genero el nuevo nodo que va a contener el dato que me han pedido añadir, y este nodo, la información que guarda es el dato 4 y no posee de momento ningún puntero. Lo que tengo que hacer es manejar dos variables, una variable que sea un nodo anterior y otro que sea un nodo actual. Anterior, recordemos los primeros conceptos que aprendimos. En listas de simple enlace, el primer nodo no tiene un nodo anterior y el nodo final no tiene un nodo sucesor o un nodo siguiente. Entonces, si hablamos del 5, no hay nadie antes de él. Así que la variable anterior tendría que iniciar en null. Pero en este caso estoy yo todavía con posiciones por avanzar. ¿Qué quiere decir? Que avanzo. Entonces ahora anterior va a ser el nodo 5 y actual va a ser el nodo 6. Pero ahora mi posición es 0. ¿Qué significa esto? De que yo tengo que conectar quién con quién. Conecto el anterior con el nuevo y conecto el nuevo con actual, para así generar el efecto de inserción. ¿Cómo nosotros haríamos todo esto en código? Hago acá un else, es decir, para cualquier otro tipo de para cualquier otra posición, lo que yo tendría que hacer es generar el nuevo nodo, new nodo de simple enlace con el dato. Después tendría que nodo de simple enlace generar el anterior, que de momento va a ser null, el nodo de simple enlace actual, que va a empezar la búsqueda desde el inicio, y lo que tendría que hacer es avanzar tantas posiciones como me establece mi variable pos. Es decir, mientras me queden posiciones por avanzar, yo tendría que avanzar. Ahora, ¿cómo avanzo? Se supone que si doy un paso más, anterior se mueve a la posición de actual y actual se va a mover a la posición del siguiente. Es decir, anterior va a ser ahora actual y actual va a ser actual.get siguiente. Listo.
Entonces este sería nuestro proceso para ir avanzando siguiendo los enlaces tantas posiciones como se me ha establecido. Una vez termine este proceso, yo estoy seguro de que anterior va a contener el nodo anterior al de la posición que me han pedido. Así que lo que tendría que hacer ahora es conectarlo, ¿no? Entonces anterior, set siguiente, el nuevo nodo. Y luego digo nuevo nodo, set siguiente, con actual. Compilado, listo. Ahora, si yo hago una prueba, ¿dónde estamos? Acá. Si yo hago una prueba, inserción al medio de la lista. Entonces lo que yo estaría esperando es que me devuelva un 5. En el mismo caso, vamos a añadir el 3. Esta sería posición 2. Y si yo quiero añadirlo en la posición 1, tendría que tener 4 elementos. Acá fíjense que la lista tendría el elemento 1, 2 y 3, que es lo que yo quiero, añadir el 5 en esta posición. Por lo tanto, esto sería lo mismo de que acá esté el 5. Así que este llegaría a ocupar la posición 1, empujando al resto una posición. Listo. Ahora, si yo quiero insertarlo en la posición 1, la posición 1 sería la que se modifique. Por lo tanto, si accedo a esa posición, esto de acá me tendría que devolver que ahora vive el elemento 5. Compilado. Testeamos y todo correcto. Entonces, como ven, está funcionando gracias a un ciclo while. ¿Dónde está? Acá. Hemos realizado 3 posibles casos. Quizás nuestro código no sea el más eficiente, pero he tratado de dividirlo por casos para que vean que el análisis así dividido nos ayuda a entender cómo es que funciona la estructura. Bien, para no hacer más largo el video, hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por ver y hasta luego.